Buenas, el día de hoy les traigo un segundo ejercicio acerca de estimadores puntuales. Y lo vamos a hacer con el método de máxima verosimilitud. El ejercicio dice lo siguiente: la vida útil de una batería de alta durabilidad, Y, en meses, es una variable aleatoria que tiene la siguiente función de densidad de probabilidad. Y esta es la función de densidad de probabilidad. ¿Y cuál es la variable aleatoria? Es la vida útil de una batería de alta durabilidad. Y esto está dado en meses. Esta variable aleatoria se representa con Y, que la vemos acá en la función de densidad de probabilidad y acá, donde Y es mayor a 0 y sigma es mayor a 0. Entonces A dice: determine el estimador máximo verosímil del parámetro sigma, desconocido para una muestra aleatoria de tamaño n de la variable aleatoria Y. Y la parte B dice: mediante un muestreo aleatorio simple de 12 baterías de alta durabilidad, se han obtenido los siguientes tiempos de duración en meses. Y tenemos los tiempos de duración, 12 datos, y dice: calcule la estimación máximo verosímil del parámetro sigma más 3. Acá hay que usar una propiedad de los estimadores puntuales. Entonces, para tener más espacio, voy a hacer la parte A en una hoja y la parte B en otra hoja. Comenzamos con la parte A, que dice que estimemos el parámetro sigma desconocido. Recordar que para ocupar el método de máxima verosimilitud para estimación puntual, se debe utilizar la función de densidad de probabilidad, siempre f minúscula. Bueno, miren, yo considero que la función de densidad de probabilidad se hace más fácil si hacemos esta pequeña transformación. En vez de tener dividido por raíz de sigma por pi por i, podríamos dejarlo como sigma por y elevado a menos un medio. Así se hace más fácil, chicos. Para no tener una expresión racional y mejor tener una expresión tipo polinomio. Entonces, ¿qué dice el primer paso de estimación puntual? El primer paso del método de máxima verosimilitud es determinar la función de máxima verosimilitud, la cual es L de la variable aleatoria y el parámetro desconocido. Esta función de máxima verosimilitud se define como la productoria de i es igual a 1 hasta n de la función de densidad de probabilidad. O sea, esto sería f de i1, sigma, por f de i2, sigma, por f de i3, sigma. Y así hasta llegar al término n. Pero como he dicho anteriormente en el video de teoría, con que lleguemos hasta el tercer término es más que suficiente para poder generalizar. Entonces, comencemos. El primer término, f de i1, sigma, ¿cómo sería? Sería Euler elevado a menos i1 partido sigma por sigma por pi por i1, todo esto elevado a menos un medio. Ahora tenemos que ir con el segundo término, este de acá. Sería Euler elevado a menos i2 partido sigma por sigma por pi por i2 elevado a menos un medio. Y lo mismo con el tercer término. Sería Euler elevado a menos i3 partido sigma multiplicado por sigma por pi por i3 elevado a menos un medio. Llegamos hasta el tercer término. Recuerden que hasta el tercer término es más que suficiente. Ahora voy a ordenar estas expresiones, las que estoy marcando con verde, utilizando las propiedades de las potencias. Vemos que el exponente está dividido por sigma en los tres casos. Por lo tanto, voy a factorizar por 1 partido sigma. Y me quedaría i1 más i2 más i3. ¿Por qué? Porque es la misma base, sumo los exponentes. Ahora, multiplicando por sigma, tengo el mismo exponente pero tengo distinta base. Por lo tanto, conservo el exponente y multiplico las bases. Me quedaría sigma al cubo por pi al cubo por i1 por i2 por i3. Y todo esto elevado a menos un medio. Vamos ahora a trabajar un poco este exponente, lo vamos a distribuir hacia adentro. Y quedaría por sigma elevado a 3 por un medio, sería menos 3 medios, por pi elevado a menos 3 medios, por i1, por i2, por i3, todo esto elevado a menos un medio. Procedemos a hacer la generalización. Tenemos menos 1 partido sigma y acá tenemos, miren, tengo i1 más i2 más i3. Si hubiese llegado hasta el término 10, tendría más i4, más i5, más i6, así hasta llegar al término 10. Y si hubiésemos llegado hasta el término n, sería una sumatoria de i es igual a 1 hasta n de los y sub i por sigma elevado a... ¿A qué cosa? Miren, llegamos hasta el tercer término, tenemos sigma por sigma por sigma. Si hubiésemos llegado hasta el n, hubiésemos tenido menos n partido 2.
por pi, exactamente lo mismo, menos n partido 2. Ahora veamos esto de acá, i1 por i2 por i3. Si hubiésemos llegado hasta el término 10, hubiésemos tenido por i4, por i5, por i6, así hasta llegar a 10. Y si hubiésemos tenido hasta el término n, hubiésemos tenido la productoria de i es igual a 1 hasta n, de y sub i, y todo esto elevado a menos un medio. Y aquí tenemos la generalización, es decir, esto de acá es nuestra función de máxima verosimilitud, es decir, L de y, sigma. Y con esto completamos el paso 1. El segundo paso del método es aplicar logaritmo natural a la función de máxima verosimilitud. Si aplicamos logaritmo natural a la función de máxima verosimilitud, obtendríamos lo siguiente. Obtendríamos logaritmo natural de Euler elevado a menos 1 partido sigma por la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de i sub i. Ahora, el logaritmo de la multiplicación es lo mismo que el logaritmo de la suma, por lo tanto, más logaritmo de sigma elevado a menos n partido 2, más logaritmo de pi elevado a menos n partido 2, más el logaritmo de la productoria de i es igual a 1 hasta n de i sub i, y todo esto elevado a menos un medio. Ahora, por propiedad de los logaritmos, si yo tengo el logaritmo natural de a elevado a b, esto es lo mismo que b por el logaritmo de a. Esta propiedad vamos a utilizar ahora para bajar los exponentes. Y tendríamos menos 1 partido sigma por la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de i sub i, por el logaritmo natural de Euler, que esto es igual a 1, menos n medios por el logaritmo de sigma, menos n medios por el logaritmo natural de pi, menos un medio por el logaritmo de la productoria de i es igual a 1 hasta n de y sub i. Vamos a desarrollar un poco este término porque en libros aparece de una forma distinta que los puede confundir. Entonces yo los quiero preparar para ese caso. Si desarrollamos esto, quedaría el logaritmo de i sub 1 por i sub 2 por i sub 3 por así hasta llegar a i sub n. Esto es lo mismo que el logaritmo de la suma. I sub 1 más logaritmo de i sub 2 más y así hasta llegar al logaritmo de i sub n. Por lo tanto, esta productoria se transforma en menos un medio por la sumatoria de i es igual a 1 hasta n del logaritmo de i sub i. Por último, reemplazando todo, tendríamos esto de acá, menos 1 partido sigma por la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de y sub i menos n medios por el logaritmo natural de sigma menos n medios por el logaritmo natural de pi menos un medio por la sumatoria del logaritmo natural de y sub i. El tercer paso del método es derivar el logaritmo de la función de máxima verosimilitud respecto al parámetro que queremos estimar. Entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría la derivada de este primer término? Primero deben observar cuánto vale esta derivada, menos 1 partido sigma. Eso es 1 partido sigma al cuadrado, multiplicado por la constante, y la constante es la sumatoria, de i es igual a 1 hasta n de y sub i. Ahora hay que ver la derivada de este término de acá. ¿Cuánto es la derivada de esto? Es 1 partido sigma, por lo tanto quedaría menos n medios por 1 partido sigma. Ahora chicos, ¿cuánto vale la derivada de este término de acá? Este término de acá es una constante, por lo tanto su derivada es 0. Este término de acá, ¿cuánto vale? También es una constante, por lo tanto vale 0. Entonces la derivada del logaritmo natural de la función de máxima verosimilitud respecto al parámetro que queremos estimar queda esto de acá. 1 partido sigma al cuadrado por la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de y sub i menos n medios por 1 partido sigma. Pasamos al cuarto paso, que dice que se debe igualar la derivada a 0. Al igualar a 0 voy a pasar este término que está como negativo, lo voy a pasar al otro lado y va a quedar positivo. Tenemos esto de acá. Ahora, este sigma cuadrado que está dividiendo lo voy a pasar a este lado multiplicando. Y esta expresión de acá la voy a pasar dividiendo hacia el otro lado. Tendríamos 2 veces por la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de y sub i partido n es igual a sigma cuadrado partido sigma. Simplificando términos comunes, tendríamos que sigma es igual a 2 veces por la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de i sub i partido n. Y esta expresión de acá, ¿a qué hace referencia?
Esa expresión es la media aritmética de y, o el promedio de y. Y como este es el último paso, le ponemos el acento circunflejo, para mostrar que 2 veces el promedio de y es el estimador máximo verosímil de sigma. Y con esto respondemos la pregunta A. Pasamos a la parte B del ejercicio que dice: mediante un muestreo aleatorio simple de 12 baterías de alta durabilidad, se han obtenido los siguientes tiempos de duración en meses. Y tenemos 12 datos. Luego dice: calcular la estimación máximo verosímil del parámetro sigma más 3. Y aquí debemos ocupar la propiedad invariante, que la vimos en el apartado de teoría. ¿Qué dice esta propiedad? Dice que si sigma es estimador máximo verosímil, entonces cualquier función de sigma también será estimador máximo verosímil. Por lo tanto, no es necesario que nosotros vayamos a la función de densidad de probabilidad y obtengamos el estimador máximo verosímil de sigma más 3, sino con haber obtenido el estimador sigma, lo reemplazamos dentro de esta función y esta función también será estimador máximo verosímil. Entonces, en el apartado A, encontramos que el estimador máximo verosímil para sigma es 2 veces el promedio de y. Entonces partamos calculando cuánto vale el promedio de y. Va a ser la sumatoria de los datos, sería 48 más 52 más 45 más 44. Aquí puse todos los datos y eso es dividido 12. El promedio de y es 54,5. Por lo tanto, reemplazando este valor acá, tendríamos que el estimador máximo verosímil para sigma es igual a 2 por 54,5 y eso tiene un valor de 109. Por lo tanto, si ahora queremos calcular el estimador máximo verosímil para sigma más 3, no es nada más que 112. Eso ocupando la propiedad invariante, que si sigma es estimador máximo verosímil, cualquier función de sigma también será estimador máximo verosímil. Eso, chicos, espero que haya quedado claro el ejercicio. Cualquier duda en los comentarios y nos vemos en el próximo.